conferencia. Listo, entonces vamos a comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Leo Cerda, por estar invitado en este diálogo por la acción climática. Esta es una sección muy especial porque tiene que ver sobre la COP26. Entonces me gustaría saber de ti primero, pues, quién eres, que nos cuentes un poco de tu perfil y luego que nos cuentes cómo se vivió el COP26. Bienvenido a Diálogos por la Acción Climática. Gracias, Diana. Mi nombre es Leo Cerda, yo soy quichua, soy de Tena, de una comunidad cerca de Tena que se llama Serena. Crecí en el Tena y soy activista por los derechos de las comunidades indígenas y ahora soy el coordinador regional del Movimiento por la Liberación de los Pueblos Indígenas y Negros del continente. Wow, bienvenido, bienvenido a este espacio. Cuéntanos cómo fue esta experiencia en el COP26. Yo creo que la COP es un espacio en el que necesitamos los pueblos indígenas y las personas de comunidades afrodescendientes y las personas de color, como dicen afuera a todas las personas que no somos blancas, ¿no? Necesitamos estar en estos espacios presentes para tener algo de visibilidad y de representatividad. Así no nos escuchen, así no nos hagan caso, nuestras voces tienen que estar ahí presentes para pedir transparencia en los procesos, ya que en la COP26 se están tomando políticas climáticas que van a afectar a nuestras comunidades directamente. Nuestras comunidades son las que están al frente de la lucha del cambio climático, son las comunidades que tienen las soluciones en cuanto al cambio climático. Las comunidades indígenas y negras son los guardianes de los bosques y de los lugares más sensibles del planeta. Y en la COP se toman básicamente políticas ambientales que nos van a afectar no solo a nosotros, sino a todo el mundo y sobre todo y más van a tener repercusiones y consecuencias en los pueblos indígenas y negros y en las comunidades que no son blancas. Entonces nosotros tenemos que estar ahí para representar y exigir consentimiento en todas las políticas que se aprueben que van a afectar a nuestras comunidades y a nuestro planeta. ¿Qué nos podrías decir entonces qué fue lo bueno de la COP26? ¿Qué fue lo malo y qué es lo que se debe mejorar? A ver, yo creo que lo bueno es que no la COP, sino nosotros hemos hecho el trabajo y las comunidades indígenas y negras y representantes de varias de estas comunidades han podido ir a la COP. No porque la COP ha hecho fácil este proceso, sino que la COP ha fomentado esta plataforma en la que los pueblos indígenas y negros han luchado por tener esta presencia dentro de este espacio. Lo malo de la COP fue que hubo un apartheid debido al tema de las visas, un tema del sur global, que no tiene acceso a las vacunas, que no tiene acceso a las visas, que no tiene acceso a las acreditaciones para poder llegar a la COP. No es que uno decide y va a ir a la COP. Para ir a la COP tienes que sacar visa, tienes que tener acreditación, te tienen que dejar entrar en el país y tienes que tener ahora una vacuna que muchas de nuestras comunidades no tienen el acceso. Entonces, eso fragmenta el acceso de los pueblos y la representatividad de nosotros. Lo bueno es que muchas comunidades, haciendo todos los esfuerzos necesarios, fueron por sus propios medios, no porque la COP o los gobiernos o los países han hecho algún mínimo intento de llevar representatividad. Más bien las organizaciones se han visto en la necesidad de llevar representatividad. Lo que nosotros queríamos es que se pongan en la declaración final, se ponga que no tienen, que se tienen que quitar todas las inversiones de los subsidios a la industria del gas y del petróleo, lo cual no sucedió así, sino que más bien al último momento
se cambió la palabra, en vez de quitar, o decir, de phase out, o sea, como que de eliminar los subsidios, a phase down, que es como rebajar, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Nosotros lo que queríamos es que se tomen acciones inmediatas en cuanto a la eliminación de los subsidios, a la promoción de la extracción y expansión de las fronteras petroleras, gas y mineras en el mundo, sobre todo de cobre, ¿no? Y eso no sucedió. Entonces, eso es un tema que la lucha sigue, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que no necesitamos que recién se empiece en el 2030. Nosotros necesitamos cambios ahora porque vemos que el cambio climático y todas las afectaciones están pasando ahora en este momento. Nuestras comunidades están sufriendo en este momento. El COVID está afectando. Las comunidades indígenas y negras y personas de color en todo el mundo están siendo las primeras en ser afectadas y son las que tienen que sufrir con las consecuencias e impactos directos de la contaminación y la exacerbación de nuestros recursos naturales que ha mantenido este sistema capitalista, extractivista, no solo de nuestros recursos, sino de nuestras culturas, de la homogeneización cultural, que tiene esta visión de homogeneizar la cultura y extraer todos los recursos y sin pensar en el futuro de las futuras generaciones. Entonces, más bien, yo creo que este año ha sido un esfuerzo de parte de las comunidades, de la sociedad civil, que ha mantenido para poder ir a tratar de tener algo de visibilidad y representación en estos espacios que son muy blancos, son muy... eh, si hablamos de colonialidad, este es un espacio muy colonial, ¿no? Muy patriárquico, muy de supremacía blanca, y nosotros tenemos que luchar contra esto para ganar y no para ganar, sino que para que respeten nuestros espacios y nuestra visión de ver el mundo. Ya el mundo está así por esta supremacía blanca y por este tema de colonialidad que nos están imponiendo en cuanto a la exacerbación de los recursos naturales, y más bien deberían aprovechar que los pueblos indígenas y las comunidades de color estamos ahí presentes para escuchar nuestra voz, escuchar nuestras soluciones que son de base y que, con las cuales estamos lidiando y luchando día a día a todos nosotros. ¿Podrías mencionar uno de estos impactos que están sufriendo las comunidades indígenas o las comunidades afro sobre el cambio climático y qué es puntualmente lo que ellos pueden ofrecer a esta solución al cambio climático? A ver, lo que está pasando en nuestras comunidades, a ver, un impacto directo, las inundaciones, ¿ya? Las inundaciones, las sequías, en la Amazonía, las inundaciones, el cambio de temperatura, el cambio de los ciclos, de los ciclos climáticos, afecta a nuestra soberanía alimentaria, porque nosotros no tenemos acceso directo a sanidad, al agua potable, a acceso a los servicios básicos. Entonces, nosotros dependemos de nuestra agua, nosotros dependemos de los ciclos climáticos para nuestras cosechas. Ese es un tema. Otro tema, las inundaciones, los fuegos. A quienes atacan primero, las inundaciones es por la deforestación, los fuegos es por estos cambios, ¿no? Del clima, está más caliente, se quema. Y las poblaciones más afectadas son las comunidades negras, sobre todo en Estados Unidos, y las comunidades latinas y las comunidades de color. Un claro ejemplo en el acceso a PPE, que son las mascarillas, todos estos servicios sanitarios que necesitamos para el COVID. Solo ahí nos damos cuenta que las comunidades indígenas y negras son las que menos acceso a mascarillas y productos de protección sanitaria tuvieron. Entonces, estamos viendo como este desfase, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hablamos de interseccionalidad, ¿no? Nosotros hablamos de que no puede haber justicia climática, que es lo que los países están diciendo, que van a dejar de contaminar para tener justicia climática y bla, bla, bla. No va a haber justicia climática si no hay una justicia racial.
donde que nuestros derechos, donde nuestras culturas, donde que nuestros derechos de existir son respetados, ¿no? El tema del racismo, el racismo institucional, de que nos sigan matando solo por el color de nuestra piel, es un hecho. Entonces, si no, nosotros no tenemos justicia racial, no vamos a tener justicia climática y viceversa, de todas nuestras luchas y de mantenernos en una sola fuerza y en un solo cambio. Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere el mundo y nuestra generación es la generación que tiene que actuar, ¿ya? Entonces, nosotros lo que proponemos son soluciones de base, soluciones como de industrialización, dejar de invertir en energías extractivas y invertir en energías renovables, en proyectos comunitarios que sean manejados. Justamente el índice de deforestación en Brasil, en, en territorios indígenas, en Brasil la deforestación fue el 0.6% en territorios controlados por comunidades indígenas. Y en territorios no controlados por comunidades indígenas es más del 7% de deforestación. Entonces, ahí vemos cómo es el desfase, quién está devorando el planeta y quién no está respetando los ciclos vitales y los derechos de los pueblos indígenas. Respetar los derechos de los pueblos indígenas es respetar los derechos de la madre naturaleza, ¿no? Es respetar los derechos colectivos. Nosotros estamos hablando de no solo de cambio climático, estamos hablando de derechos territoriales, no solo para pueblos indígenas, sino para los pueblos afrodescendientes, para las comunidades que han sido despojadas, desterritorializadas, ¿no? Entonces, yo creo que todo engloba un solo tema, ¿no? Justicia racial es justicia climática y justicia social, van de la mano. Sí, muchas gracias. ¿Qué podemos al final decir si esta cumbre al final escucha las voces de los jóvenes, escucha las voces de las mujeres? ¿Cómo va eso? ¿Ustedes se sienten escuchados cuando acuden a estos eventos y llevan sus necesidades o llevan pues pues sus denuncias? ¿Sienten que estos espacios los escuchan y que van a haber mejoras de aquí en adelante? Yo creo que o sea, como que nuestras voces no van a ser escuchadas por los gobiernos, más bien nosotros estamos ocupando y creando nuestras propias plataformas. Nosotros tenemos que entender que los gobiernos, ni la COP26, ni la COP27, ni la COP30 van a hacer nada por nosotros. Ellos no salvaguardan los derechos de nosotros y del planeta. Ellos están viendo de qué manera seguir explotando, de qué manera evitar sanciones y de qué manera seguir comprando bonos de carbono y seguir emitiendo contaminación. Lo que nosotros estamos diciendo, nosotros queremos que reduzcan las emisiones de carbono por lo menos al 50% a cifras del 2005, ¿ya? Y los gobiernos lo que están haciendo es tratar de desviar eso y decir, ¿cómo nosotros podemos seguir haciendo más dinero mientras el planeta sigue existiendo? Y ahorita nosotros ya no, el planeta ya no va a subsistir. Si el cambio, una inminente catástrofe climática para todos nosotros. O sea, claro, nosotros tenemos que estar ahí y pedir transparencia, gobernanza, pero nosotros también tenemos que venir a nuestras comunidades y exigir a los gobiernos esa transparencia, ¿no? Eh, nosotros tenemos que demandar la renovación y la determinación para cooperar y crear urgentemente este apoyo internacional para la reducción de emisiones, con la eliminación de los subsidios a combustibles fósiles,
con la no expansión de la frontera petrolera, ya empezar a reinventar desde, desde nuestras propias localidades, ¿no? Lo que es la sostenibilidad, qué industrias son sostenibles, cómo podemos cambiar, cómo regeneramos esa matriz productiva desde un cambio sustentable. Eh, Nosotros tenemos que hablar de financiación y adaptación. Los países que más han contaminado tienen que ayudar a adaptar y financiar a los países que no tienen esta adaptabilidad o los recursos para adaptarse al cambio climático. La inclusión de las voces y de los derechos de los pueblos indígenas es importante en, en el borrador final del próximo año. Esos son los dos temas más importantes, creo yo. Y una cosa más, preguntarte qué crees tú que las acciones que está haciendo el gobierno ecuatoriano están beneficiando al final a estas comunidades, o qué necesitan ustedes, o qué se necesita para que el Estado al final tome conciencia, porque la COP era como un pedido a las naciones, pero en Ecuador, ¿qué se está haciendo? ¿O qué trabajo están haciendo las comunidades? El gobierno del Ecuador tiene que dejar de explotar, tratar de reinventarse y buscar otras maneras de sacar recursos. Apenas hace 2 semanas firmaron un convenio de no sé cuántos millones de dólares para quitar, bueno, primero quitan los impuestos a las mineras y van a explotar y están dando como, el gobierno tiene que cambiar esa mentalidad extractivista. Crea una reserva marina, pero expande la producción minera en el país, sobre todo en la Amazonía, en zonas intangibles, en zonas eh, mucho más vulnerables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que hago con la mano, borro con el codo. El gobierno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el tema de adaptabilidad? Voy a la COP y voy a decir que soy un país que está moviéndose a la adaptabilidad y a la sustentabilidad y hago una reserva marina y todo bien, y regresas y firmas concesiones mineras en el momento. Nosotros ya no queremos más concesiones mineras. El gobierno tiene que repensar esta estructura extractivista del país y convertir su modalidad extractiva en renovable, ¿no? Y buscar fuentes de financiación en energías renovables. No aumentar la zona. ¿Qué es lo que está pasando en el Yasuní? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la Amazonía con la minería en el Yasuní, con el extractivismo petrolero? Entonces, nosotros en el Ecuador tenemos que demandar que ya no se explote más. En Esmeraldas, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando lo mismo que en Brasil. Están habiendo todas estas plantaciones, monocultivos, arrasando con todo, con toda la vegetación. ¿Qué es lo que está pasando? Igualito lo que está pasando en La Guario. ¿Qué es lo que están haciendo con esas plantaciones? El gobierno ecuatoriano, en vez de replicar modelos obsoletos, tiene que replicar buenas prácticas ambientales. Me parece muy bien. Una cosa más para ir finalizando. Ahora tú en una entrevista, en una parte decías que nosotros tenemos que tomar acción. ¿Qué medios, qué personas, qué información tú recomiendas a las nuevas generaciones para que estén informadas de estos temas y que al final ellos puedan tomar decisiones, ¿no? Y generar este cambio que todos necesitamos? Llega, como tú dices, no podemos esperar al gobierno que haga cambios por nosotros. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué recomiendas tú a estas nuevas generaciones? Yo lo primero es que digo que primero veamos qué es lo que está pasando en nuestra localidad, ¿no? Si soy de Esmeraldas, no me tengo que ir a tratar de salvar el Tena o la Amazonía, ¿me entiendes? Tengo que ponerme el pecho por Esmeraldas, si solo es de Esmeraldas. Yo me pongo el pecho por el Tena. En el Tena lo que está pasando ahorita es la minería. Entonces hablemos de minería, conversemos con nuestros vecinos, conversemos con nuestras comunidades. A ver, ¿en qué manera nos está afectando? ¿No? ¿En qué manera nos está afectando? ¿De qué manera nosotros desde nuestra comunidad ayudamos con esta educación ambiental y proponemos? Nosotros en el NAPO hemos estado promoviendo propuestas de crear un cantón más sostenible, un cantón verde, porque la mayoría de las empresas de la economía en la Amazonía es del turismo, no es del petróleo, no es de la minería. Eso no se queda en nuestra economía comunitaria o local. Entonces,
nosotros como jóvenes tenemos que enterarnos qué es lo que está pasando en nuestra localidad, qué es lo que está pasando en mi localidad y cómo yo como persona puedo apoyar a esos procesos, ¿no? Es súper interesante cómo la gente viene de otros países y dice, ah, yo quiero salvar la Amazonía. Yo les digo, ustedes tienen que empezar a salvar sus propias casas, sus propias comunidades. Hay cosas que están pasando en sus propias localidades. Y así nosotros creamos una sociedad civil organizada desde nuestras propias localizadas, desde nuestras propias localidades, generamos una conciencia ambiental, social, racial, y de ahí vamos a formar una comunidad global en la que luchamos por una justicia social, por una justicia ambiental, por una justicia racial. Perfecto, Leo. Muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por dar tu experiencia en la COP26 y espero que, bueno, tu lucha, tu trabajo con las comunidades acá en el SENA pues se mantenga y que al final seas un ejemplo para todas las nuevas generaciones que estamos en este camino de la educación ambiental y del activismo. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Les invito a que sean parte del movimiento por la liberación de los pueblos indígenas y negros. Entren a nuestra página web, al Instagram, entéresen de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos apoyando en procesos ambientales, sociales, luchas locales, así que cualquier cosa estamos ahí para apoyar.